Marcelo, yo sé que es duro lo que voy a decir para la oposición, pero a veces da la impresión de que el kirchnerismo hace lo que quiere con la oposición en el Congreso. Hoy le faltaba un voto para poder tratar el impuesto a la ganancia, es un tema que nos importa a todos. Bueno, le faltó ese voto, ¿no? Del peronismo, vamos a ver si fue un voto del peronismo federal, de quien fue Pino Solana, dice la gente de Pino Solana, los nuestros tuvieron Hubo todo. dos diputados de la CGT que trataron una ley importante y no estuvieron. Exacto, el oficialismo no fue. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando vio el kirchnerismo que no había, que no tenían los votos, que estaban en 128 clavados, apareció Agustín Rossi, no se sentó en su banca, dijo, bueno, hay que levantar todo esto, la oposición fracasó en su intento y por lo tanto acá no hay sesión. Después viene la discusión parlamentaria y si estuvo bien o no aplicado el reglamento, si Agustín Rossi, al estar presente en el Congreso, en el recinto, estaba dando quórum. Lo concreto, Marcelo, es que como llegaron los opositores, se fueron. ¿no? Pues si se sienta... marca que estás dando electrónica. Que estás presente ahí, ese era el voto 129. Sin embargo, el oficialismo dice, no, señores, acá no hubo quórum, así que no hubo sesión, no se trató el impuesto a las ganancias. Claro, un tema, Edgardo, muy importante, porque, digamos, ¿qué sucede? El impuesto a la ganancia, que tradicionalmente lo pagaban 300.000 personas, que eran ejecutivos, gerentes, o una persona que tenía un salario muy elevado por X circunstancia, se pasó de 300.000 personas a pagarlo cerca de 2 millones, lo pagan. Algunos maestros, jubilados, empleados bancarios, empleados del gremio siderúrgico, metalúrgico, de la industria de la construcción, de la automotriz, de camioneros. Entonces se ha convertido en un verdadero impuestazo para la clase media, algo que apuntaba a la gente de altos ingresos a que lo pague un montón, cerca de 2 millones de personas. Hay una disputa política, ahora, esto se va a corregir. Sí, no en el Congreso, el Congreso me parece que no va a sacar modificaciones a la ley del impuesto a la ganancia. Pero la oposición quería quedar impulsando este cambio. Ahora el oficialismo, por eso dio quórum, porque lo va a anunciar aparentemente en los próximos días la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por lo que dio la siguiente. Ahora, te digo una cosa, atención con lo que se anuncia, porque el año pasado también se hizo un pequeño retoque, todos quedaron aliviados y en realidad todo el mundo siguió pagando lo que yo digo. Se ha transformado de un impuesto a sectores elevados de salario a un impuestazo a la clase media. Sí, le vamos a preguntar después a Diana Conti, la diputada del oficialismo, si es el 20% como los sindicalistas dicen que es el proyecto oficial. Lo concreto es que hoy el tema de impuesto a las ganancias, Marcelo, se mudó a la Casa Rosada, porque por la noche apareció, sorprendió a todos después de las 8, Hugo Moyano. Sobre todo después de esos cortocircuitos. Claro, Hugo Moyano con el representante empresario del gremio de los camioneros y le ofreció a Cristina Kirchner el acuerdo de los camioneros. El acuerdo es, oficialmente te dicen el 24... es un acuerdo importante, pues testigo para otros gremios. Exactamente, te dicen el 24%, es decir, el 12 más el 6 y el 6. Ahora... Vos que sabés más de números que yo, el 12 más el 6 más el 6 no es el 24, es un poquito más. Es más, es 25.8. Y además hay digamos, un blanqueo del dinero, digamos, de asignaciones que no están incorporadas al sueldo para el periodo de vacaciones, o sea, es un poquito más el aumento salarial que logró Camioneros. Pero está ahí, entre el 24 y el 26, 27%. Sí. Las señales de los gremios es, señores, nosotros estamos negociando del 25 para arriba, que es lo que marca nuestra inflación. Y por lo tanto, yo no sé si están de acuerdo con que sea solo el 20% la modificación del impuesto a las ganancias, porque ya vienen de atraso del año que viene, del año pasado. Te digo una cosa, Edgardo, si el impuesto a la ganancia no se aumenta mucho, es decir, un 80%, que es lo que actualizar todos los últimos años, no es actualizar como correspondería todos los últimos años, o sea, ponerlo en 8.600 pesos, si no es así, la reforma que se hagan no va a servir para nada. Y hay que modificar una tablita, ¿no? Que está, porque la tabla es muy importante. Y te digo una cosa, si vamos a hablar con los diputados, pero si Moyano fijó este 24, 25, lo que quiere decir en definitiva que para Moyano la inflación está ahí. Sí, ¿no? Faltan todavía negociar la mayoría de los gremios. Los metalúrgicos va a ser muy importante, los mecánicos, la construcción, también los gastronómicos, que es un gremio que es opositor al gobierno y que siempre quiere sacar un poquito más Barrio Nuevo que Moyano. Bueno, estamos acá, estamos con Diana Conti, estamos con Iglesias, queremos precisamente debatir
lo que recién hablábamos del tema de los medios, pero además, bueno, hoy el Congreso, la oposición, ¿pero qué le hizo? ¿Un gambito, Rossi? No, lo que hicieron fue una trampa, una clara trampa. Yo tengo acá el reglamento de la Cámara, artículo 15. Para formar quórum legal será necesaria la presencia, no que estén sentados, la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Entendiéndose como tal, cuando los mismos presentes, no sentados, superen a los miembros ausentes. El estar sentado es un mecanismo burocrático, es una forma de contar, pero la presencia estaba ahí. El propio Fellner, o sea, la sesión se levanta por una moción de Rossi. ¿Cómo fue que Rossi hizo una moción si no estaba presente? O sea, es la primera, este es otro de los tantos récords que tiene el kirchnerismo en el mundo. Yo creo que nunca se levantó una sesión por una moción hecha por un diputado que estaba ausente. Está bien, ustedes protestan, pero yo tengo acá la lista y la dan presente. El que tiene que explicar primero, todo está bien lo de la oposición, ahora voy a ese tema sin ningún problema. Pero yo acá tengo la lista oficial. Sí. Está Rossi presente, entonces Fellner va a tener que dar explicaciones cómo es que levanta una sesión que tenía quórum. Bueno, ahora, la responsabilidad de la oposición. Sí. Las responsabilidades de la oposición son muchas. Ahora, primero, no digamos toda la oposición. La coalición cívica estuvo y estuvo completa. Y además, tampoco es cierto que el gobierno hace lo que quiere, porque el gobierno sabe que nosotros tenemos los números que más tarde o más temprano los vamos a terminar juntando y por eso lo va a dar. Como dio la asignación universal por hijo cuando propuesta de la diputada Carrió en el año 97, cuando teníamos los números, y como dio el aumento a jubilados cuando se votó desde el Congreso el 82%. Diana. Bueno, en primer lugar, sí, mi posición respecto a impuestos a las ganancias, yo creo que los salarios no son ganancia y que si podemos profundizar el rumbo y cuando Cristina gane las elecciones y seguimos llevando al país como lo estamos llevando, no podemos ahora. Vamos a llegar a que se cumpla esa consigna. Están gobernando, ¿eh? Y el atraso se produjo durante estos años, ¿no? Y bueno, pero sabes que después de tantos tiempos que los monopolios fundieron al país y vendieron hasta la abuela, recuperar a este país da más trabajo que lo que se puede hacer en ese escaso tiempo de 8 años. Recordemos que el país siguió los signos en materia económica que impuso la dictadura militar. Y ese fue el camino que fueron siguiendo los gobiernos. Algunos quisieron cambiarlo y lo voltearon antes, como el doctor Alfonsín, y otros adoptaron una política de concentración de la riqueza y de concentraciones y privatización. Sí, el peronismo, ¿no? Entonces, ahora cuesta mucho esfuerzo recuperar ese país. Pero ojalá logremos un día el país donde el salario no sea considerado ganancia y no tribute impuesto a las ganancias. El Poder Ejecutivo yo creo que va a esperar, no sé exactamente cuál va a ser la consigna del Poder Ejecutivo. Sí me parece que para tomar una decisión respecto a subir el mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias, estamos en plena etapa de negociaciones salariales, hay que esperar a ver cómo queda los sueldos, el mapa salarial, y de acuerdo a eso se va a adoptar un criterio que hace a la recaudación. Ahora, antes que le responda a Iglesias, Conti, es importante saber, lo que se resuelva va a ser retroactivo al año, ¿cómo es el año fiscal, no? Sí, retroactivo al 1 de enero. No tengo, la verdad que no vine preparada para hablar de eso, no es mi tema específico, no sé exactamente, la verdad, sinceramente, no sí vino preparada para hablar por este conflicto, recién lo tratábamos con la Nata y Crisman. Sí, yo puedo con un segundito el tema este de la inflación, me parece que es extra. Porque ¿cuál es el mecanismo? Sube la inflación, cuando el gobierno, que dice que la inflación es el 8%, después reconoce en los aumentos de sueldo que la inflación es del 25 o el 30% y da esos aumentos para compensar únicamente a los trabajadores que están inscriptos, no a los que están en negro. De ese 25%, una gran parte va a pasar a la caja, al fisco, a la caja del propio gobierno, que utiliza, ya sabemos cómo los utiliza. Entonces, la inflación no es que se les es una política querida por este gobierno, que aumenta la caja por ese mecanismo y aumenta la caja también cobrando 21% a los alimentos. Un desocupado, trabajador en negro, va, compra la leche para su pibe, 21%, más sube el precio de la leche, más embolsa el gobierno. Entonces, esta política es la que ha llevado a que después de 7 años y medio, no 1 año, no 2 años, y sería bueno que se les ocurriera algún argumento con respecto a las crisis diferente al que usaba Menem en 1995, ya va siendo hora que se les ocurra algo. Digo, este gobierno no es que no ha podido, es que tiene una política deliberada y después de 7 años y medio tenemos un 30% de argentinos por debajo de la línea de pobreza.
Adriana, y usted está escuchando atentamente lo que decía. Yo perdón que me ría, ¿no? Sí. Pero hay cosas que a mí también me parecen surrealistas, igual que a los de la mesa anterior. Ajá. ¿No? Porque la verdad que ser una pared donde se rebota, que no te pueden contestar porque no juntan quórum, y lo contesta como lo contesta, porque estamos hablando de impuestos a las ganancias, habla política deliberada de generar inflación, que bueno, digamos que nuestra política tiene que ver con incentivar el consumo, queremos que haciéndolo así se genera mayor demanda y por ende hay mayores puestos de trabajo. Diputada, es una política económica que por ahora nos está resultando exitosa. Diputada, Entonces, todos los gobiernos de pero Sudamérica es un están permanente creciendo. cambiar el eje del Claro, tema del le que queremos ustedes preguntar preguntan. para Todos Pero los bueno, gobiernos- cada uno... Todos los gobiernos de Sudamérica están creciendo. Eso es lo único que tiene la tercera inflación en el mundo. Estamos- Es Argentina y la Venezuela de Chávez. Estamos en tiempos electorales, así que el diputado cosechará los votos que él... ¿Qué le a pareció los que él le agradeció con surrealista su de la discurso. anterior mesa? No, me parece surrealista esto que acabo de decir, ¿no? La anterior mesa es un debate en general de lo máximo que hablaron, que yo pensaba, yo no me quiero meter, ¿no? Porque yo creo que los periodistas se deben entre ustedes un debate, no es mi profesión. A mí no me importa si el periodista es militante, si es profesional. El gobierno defiende a ultranza la libertad de prensa. Un pedido de ustedes, de muchos de ustedes, de García Lupo, de muchos de los que nombraron hoy, que antes podían formar una asociación y la tuvieron que romper por desavenencias, reclamaban la despenalización de las injurias y las calumnias. Eso lo hizo este gobierno, ninguno otro anterior, y esos son hechos, Digamos, no pero palabras. eso es importante, ¿No? pero una cosa no quita la No, otra. No, pero Corte es muy Interamericana. importante porque los países donde se atenta contra la libertad de prensa, los periodistas están sujetos a penas por estos delitos, por difamación, por injuria o calumnia. Así que la Argentina haya dado ese salto cualitativo a instancias de un proyecto del propio Poder Ejecutivo es un hecho contundente, no un discurso. Ahora, ¿y usted Es un ¿Le hecho puedo contestar tiene, eso? sí, ¿no? ¿Le puedo contestar? Eso fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que fue para todos los países de la OEA y que el gobierno argentino fue el último en aplicar con 2 años de retraso. No, Esa es la política del el gobierno. fallo Kigel es Exactamente, anterior a exactamente. que 2 años. Néstor Kirchner gane el gobierno y Exactamente. los gobiernos anteriores con ese mismo fallo no lo hicieron y el Congreso tampoco. Es un fallo de Entonces, la no Corte Interamericana de Derechos desvirtuemos. Humanos que el gobierno tardó A los 4 años en hechos. aplicar. Yo Mire. creo que en estas cuestiones hay que remitirse a los hechos. ¿Y lo del fin de semana, qué opinión tiene usted? El fin de semana opino, primero que no importa ya, evidentemente para el señor Kirschbaum, no le importa ni siquiera que el Senado haya repudiado el bloqueo. No, él dijo que era importante lo que No, pasó. no, pero hoy. dijo nadie del gobierno. Entonces, si yo no soy del gobierno para el señor Kirschbaum, ¿qué diría? ¿Para qué decirlo? Muchos dijimos, lo dijo el Senado, mi bloque entero en el Senado repudió el bloqueo. El ministro Tomada también dijo que no está de acuerdo con esos métodos de acción directa. La propia presidenta de la Nación, al abrir las sesiones legislativas de este año, si bien en referencia a paros o huelgas del sector aeronáutico, dijo, yo quiero ser compañera de los trabajadores, pero no cómplice, y no cómplice de medidas que hacen más No, daño pero a la acá sociedad. lo que pasa, no sé, ahora vamos a preguntar a la Entonces, iglesia, pero lo que pasa es que, digamos, el día domingo no actuó la policía, no actuó Bueno, el pero Ministerio de la Seguridad, no cuestión, actuó el Ministerio de actuó el juez, Trabajo. Porque ustedes dicen, no se cumplió una orden del juez. ¿Qué orden concreta hubo de qué juez? Porque si Polo Olivera, juez civil, ha dado alguna instrucción genérica de evitar este tipo de situaciones, no ha sido concreto, porque un juez, si quiere que esa evitación lo sea a través de la policía o de una fuerza de seguridad, en lugar de decir que se evite la situación, diría póngale custodia permanente a la salida, que no sé, Clarín siendo tan grande, ¿es la única salida?
de los camiones con el diario, porque por ejemplo yo de Saavedra, la revista Viva, yo la leí. Pero vamos a suponer que sea la única salida. Yo no lo leí. Yo quería saber cuántos puntos había. En Saavedra te daban el diario La Nación y adentro los suplementos de Quise saber cuántos puntos había sacado en el Grande T y no pude. No. Bueno, Conti, entonces, uno puede... no alcanza que uno diga eso. Yo creo que se ha dado el conflicto es indeseable en la manera de haberse manifestado. Creo que muchos pueden aprovechar de este conflicto, pero creo que la libertad de prensa está asegurada y aún con el conflicto que nosotros tenemos con Clarín, que no es porque Clarín escribe lo que a nosotros nos gusta. El conflicto con Clarín, que es una empresa multimediática y también una de las pocas empresas que fue lo natural por años, con otras pocas, que fuera lo natural que ellos dijeran, ustedes, una verdad, a partir de la ley de medios y a partir de que hoy hay un debate respecto de la pluralidad de opiniones, de la libertad de expresión, y ese debate no se produce por lo que pasó el domingo. El debate acerca de la libertad de prensa, de expresión, de la pluralidad, se da porque hay un gobierno que propicia ese debate y algunos que se resisten y le molestan el debate. Pero el debate está. Ahora, lo que yo, porque hay una cosa que si no... realmente. No, y la respetamos, pero hay una cosa que no quiero ver si usted me puede dar la respuesta, y es, a uno le da la impresión, están en contra de los bloqueos. Eso lo dijo la presidenta, como dice usted, lo dijo ante la Asamblea Legislativa, lo dicen los ministros. Ahora, el tema es si está la voluntad política de evitarlo, porque hay una delgada frontera, ¿no? Porque usted puede decir, estoy en contra, pero ¿qué hago cuando se bloquea? Está la voluntad política de evitarlos, pero a través de la persuasión y la disuasión, donde parte de responsabilidad tenemos los que tenemos una función pública y parte de responsabilidad tienen los que tienen responsabilidades de otro tipo, como la empresaria. Entonces, en un conflicto de naturaleza gremial que lleva tantos años, no me digan que Clarín no tiene la fuerza de solucionar el conflicto, evitando que te acampen en la puerta mujeres y niños. Sí, después se fueron, ¿no? Después se fueron, vieron algunos camiones. Vamos a escucharlo los bloqueos hay que evitarlos, pero si es a través de la monopolio de la fuerza que existe el Estado, no, ustedes saben cuál es la línea y ha sido de este gobierno. Antes le quiero decir que no hay ningún conflicto gremial, que digamos son algunos... Y eso está controvertido, porque ustedes dicen una cosa, pero aquí hay un no le preguntaron. Con 2 o 3 personas y hay un conflicto por indemnizaciones, pero también la reacción de Clarín y el propio Kirchner lo ha admitido, y lo sabemos todos. ¿Cuántos años hace que no tienen comisión interna? Entonces... los derechos gremiales, las libertades sindicales también hacen a las libertades públicas que deben regir este país. No, que esa observación es muy buena, porque es lo mismo que dice Tomás, un conflicto de larga data, viene del 2002, no sé cuánto. ¿Cuántas veces se bloquearon las plantas de Clarín hasta noviembre del 2008? Porque el conflicto entre Clarín y el gobierno empezó con el conflicto del campo en el 2008. ¿Cuántas veces bloquearon las plantas habiendo ese conflicto sindical previo, de larga data, como dice el gobierno? ¿Cuántas veces del 2003? Que gobernaba Néstor Kirchner al 2007-2008. Ni una. Empezó el conflicto entre Clarín y el gobierno, 5 bloqueos. Es un poco curioso. Y a mí me parece que esto de usar a los trabajadores como excusa para encubrir las acciones del gobierno y para encubrir los delitos, porque acá lo que se oculta es que hubo una manifestación concreta que dijo que si se seguían metiendo, el señor Altamirano, vocero del CGT, dijo, si se siguen metiendo con Moyano y con los sindicalistas, vamos a ir a pedir explicaciones a la puerta. Eso fue lo que dijo. Y después dijeron, vamos a hacer un paro. Si el exhorto de Suiza va para adelante, vamos a hacer un paro. Eso es usar a los trabajadores como fuerza de choque de los sindicalistas y de los corruptos. Lo hicieron con el exhorto de Suiza y lo vuelven a hacer ahora. Es una mentira. Además, el argumento del conflicto sindical es por lo menos curioso en un gobierno como este. ¿No eran ellos los únicos que podían gobernar? ¿No eran ellos los que eran el gobierno nacional y popular? 7 años de conflicto sindical, todavía Tomada no lo resolvió. ¿Dónde están? ¿No era que los únicos que podían controlar a Moyano eran este gobierno? Ahí está el control que tienen a Moyano. Tienen que explicar además muchas cosas. Tienen que explicar qué hacían la gente con la campera de camioneros en la puerta. Tienen que explicar cómo es que la agencia oficial del gobierno, del Estado,
Telam tenía la noticia y la publicó en su portal una hora antes. Entonces esto es una gran mentira y una gran cortina de humo. Y si hay un conflicto, llámelo por teléfono a tomada porque ya es hora de que se ocupe. Moyano no es funcionario del gobierno y él se hará cargo de explicar lo que tenga que explicar y públicamente ha dicho que no es él el que ha incentivado o colaborado con el gobierno. Punto. Y la CGT no es funcionaria del gobierno, es un aliado estratégico nuestro y más trabajadores, incluso los no afiliados, son aliados estratégicos nuestros porque nosotros estamos reponiendo todos los derechos laborales que durante la época neoliberal de la Argentina fueron absolutamente abroquelados. Entonces, naturalmente, además se da una alianza con la clase trabajadora que es mayor que lo que está afiliado dentro de la CGT. Pero no ha sido el gobierno el que ha incentivado el bloqueo del domingo. No ha sido. Y no hay por qué considerarlo obvio. Que luego de ocurrido, luego de que el juez hable, luego de cómo actúa la Policía Federal, el gobierno o la Presidenta de la Nación asuma hasta hoy no haberse expresado. Que algún ministro diga algo o no, es como uno articula tras un conflicto indeseado para el gobierno, pero que ocurrió, que uno lo va a llevar adelante de la manera menos lesiva para la sociedad. Porque además la libertad de prensa no es la libertad para las empresas periodísticas, es un derecho individual que tenemos y tienen todos los ciudadanos. Claro, pero por eso yo hacía hincapié en el hecho de que no hubo una violación gravante a la libertad Diana, de prensa. Pero, por ejemplo, hubo 600.000 familias. Hubo 600.000 familias que lamentablemente no recibieron el gran periódico de los argentinos, Clarín, y que se perdieron ¿Usted no lo lee? día el diario. Yo lo leo todos los días. Pero, digamos, es un diario que se elige la gente, digamos, esos 600.000. Eso ocurrió, pero agravio fragante a la libertad de prensa, todos sabemos que es otra cosa porque todos, por la edad que tenemos, vivimos etapas donde la libertad de prensa no existió en la Argentina y los mismos que hoy se quejan, las mismas empresas que hoy se quejan de que hay agravio a la libertad de prensa, durante la dictadura fueron conniventes. Pero ¿una cosa justifica la otra? No con el pensamiento único, con que nos maten, nos desaparezcan, nos roben hijos y nos afanen, nos roben bienes en esa misma situación. Entonces hay que ver la legitimidad de cómo uno hace un reclamo también. Sobre esto yo no tengo ningún punto de discusión con la diputada. Estamos completamente de acuerdo que la prensa argentina fue connivente con la dictadura durante todo el proceso. No cabe ninguna duda de eso. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con que se interrumpa? Justamente la lucha para recuperar los derechos fue la lucha para recuperar los derechos a la libertad de expresión, que incluyen que los argentinos pueden ir al kiosco y elegir el diario que le parezca. Y ahora, que a la diputada le parezca que la interrupción de la distribución de los dos principales diarios, o por lo menos de los dos diarios más leídos de la Argentina, no es un ataque a la libertad de expresión, entonces yo no sé qué es un ataque a la libertad de expresión. Porque no es solamente que un día no lo pudieron leer, es una clara presión ejercida sobre esos diarios para que no publiquen noticias, por ejemplo, con respecto a los medicamentos truchos que ha vendido la mitad de la mafia sindical que está con este gobierno. Eso es un ataque, es un intento de amordazar a la prensa, no solamente a Clarín, no solamente a La Nación, sino a toda la prensa independiente que está publicando lo que hacen estos sindicalistas que se dedican a venderle medicamentos truchos a los moribundos. Y quisiera cerrar, por lo menos decir esta cosa, no irme sin decir esta cosa, porque hay una actitud, una táctica permanente del gobierno que yo creo que la forma más fácil de entender es pensar en un lobo con la piel de cordero. El kirchnerismo se presenta hoy ante la sociedad argentina como el lobo con la piel de cordero. La piel de cordero es la señora Kirchner, una mujer sola, una mujer que ha enviudado, una mujer que está siempre triste y vestida de negro, una mujer que ha cambiado y moderado su discurso para no tener repercusiones con respecto a su habitual soberbia y forma de hablar. Ok, esa es la piel de cordero. ¿Cuál es la estructura real de poder del kirchnerismo?
es el autoritarismo, la mentira, la corrupción, es Moyano, es el premio que le acaban de dar a Chávez, es Delía. Esa es la verdadera, son los gobernadores feudales. Es Menem que apareció de nuevo, hablan de la década del 90, Saadi y Menem. Recién se acaba de revelar claramente cuál es el acuerdo político. Entonces, digo yo, los argentinos tenemos una larga experiencia en decir, dejemos de lado los derechos no son tan importantes, bueno, no leí un día Clarín, no importa, total, cambié el LCD por un LED y me compré un nuevo electrodoméstico. Tenemos una larga experiencia con la plata dulce, tenemos una larga experiencia de la década del 90 que me permito recordarle, gobernó el PJ del que formaba parte Néstor Kirchner y la alianza de la que usted formaba parte. Entonces, yo no me refiero a la diputada, me refiero a los argentinos. Pensemos bien lo que vamos a hacer y pensemos qué es lo que estamos vendiendo por el nuevo voto licuado. ¿Usted ve ese lobo con piel de cordero? Bueno, primero que un diputado de la Nación llame a la presidenta de la Nación lobo con piel de cordero. No dije eso, dije que era la piel de cordero. No, era la piel de cordero. El kirchnerismo es un lobo con piel de cordero. Esté saliendo al aire, no está bloqueado, es absoluta libertad de expresión. Que un periodista diga de otros periodistas, como se dijo en la otra mesa, esos 4 analfabetos por 4 colegas. Es que en la Argentina menos mal que se puede decir cualquier cosa. Bueno, pero si se puede decir cualquier cosa, si están despenalizadas las injurias y calumnias, si tenemos una ley de medios... Eso es lo normal, no es que el gobierno permite estas cosas, es lo normal de la sociedad. No es lo normal porque no fue lo normal 10 años atrás. ¿Cómo no? No fue lo normal, no había ley de medios, estaban penalizadas las injurias y calumnias proferidas por periodistas. Yo le voy a decir una cosa. Entonces, la realidad durante la época democrática del 83 para adelante, hubo plena libertad de opinión, de difusión. Pero en los hechos, los periodistas podían ser condenados por injurias y calumnias, hoy no. Y eso es un hecho contundente. Está bien, pero acá le está diputado que se debe a que hay un tratado internacional. Sí, no, pero el diputado dice lo que quiere. Él dice que es porque hay un tratado internacional. Pero no, si hubo que sancionar una ley. Pero debió hacia nosotros una respuesta que le tiene que dar a él cuando habló del lobo con piel de cordero. No puedo dar respuestas a los que son discursos monocordes, que te lo quieren meter como un cassette, pero que por suerte en esta sociedad argentina actual, la ciudadanía argentina nos ha dado niveles de adhesión al kirchnerismo que nos permiten desatender ese tipo de discursos, cuando provienen además de un diputado que no solo no puede conformar alianzas para tener quórum en la Cámara de Diputados, sino que forma parte de una desflecada coalición que van a quedar con menos integrantes después de las próximas elecciones. Pero por eso no merece estar escuchado, Iglesias. Yo he escuchado lo que yo puedo, puedo seguirle el discurso al que él me quiere llevar o no, porque si es, yo no voy a entrar en agravios con él. Y ya lo dije, me parece que él quiere llevar las cosas a volver a repetir como un cassette lo mismo de siempre. Y por suerte, los hechos son más contundentes y la gente nos apoya. Ahora, Conti, usted nos decía al comienzo de esta charla, dice, bueno, hay un debate que se tiene que dar. Y porque la gente nos apoya, también vamos a poder hacer que los métodos de acción directa de nuestros compañeros, los trabajadores, sean cada vez más razonables. Y no irrazonables como yo lo considero que fue el día domingo con Clarín. Así que esa es mi posición, no lo que él quiere decir. Ahora, que es mi posición. Me permite contestar porque parece que nosotros... No le voy a continuar, estoy hablando de él. Mi posición es la que digo yo, no la que él quiere decir que yo diga. Ahora, Conti, usted nos dijo al comienzo de esta charla que hay un debate pendiente, dice usted, según su opinión, entre los periodistas. Ahora, hay un debate pendiente... Pero no estoy cuestionando. Digo, hay un debate pendiente entre ustedes, los legisladores... Los políticos. Los políticos, o en el Congreso, sobre algunos aspectos de funcionamiento de los medios y del Estado manejando medios. Es decir, eso todavía está pendiente. El manejo de la publicidad oficial, el manejo de los medios oficiales, cómo funciona el sistema de prensa en la Argentina. Digo, al margen de lo que pueda pasar entre nosotros los periodistas, ustedes también tienen un debate pendiente en el Congreso, en las dos cámaras, ¿o no? Lo de la pauta oficial, hay proyectos de ley de ellos, nosotros tenemos un dictamen propio, si hoy era uno de los temas después de impuesto a las ganancias, si el tema era, nosotros íbamos a defender nuestro dictamen.
O sea que sí, hay un debate pendiente. Iglesias. Respecto de los medios oficialistas, algo, porque vos fíjate como Jorge Lanata, una cosita, ¿Cómo no? Él dice, empresarios amigos del gobierno compran medios. Como si esos empresarios lo compraran con plata de los argentinos. No es así. El gobierno en lo que invierte será Canal Encuentro, Canal 7, Radio Nacional. Esos son los medios públicos. Después, que un medio le pertenezca a Ernestina Herrera de Noble y al señor Magneto, o le pertenezca a otro empresario, y Nacional que le pertenezca, bien, es una cuestión del empresariado argentino y a donde vuelca sus recursos. A ver, eso redondear. No, eso para empezar no es así, porque justamente esos empresarios amigos del gobierno son simples testaferros de dinero que personajes del gobierno se han sacado. Eso no lo pudiste probar en ningún lado. Es una descalificación de los empresarios. Usted, mire. Es una descalificación de los empresarios. Muchos eran empresarios antes de que el kirchnerismo asuma el poder en el gobierno nacional y con mucho dinero, una trayectoria empresarial con el que pudieron ganar. No, pero es que venís haciendo afirmaciones que no son. Pero deje que la señora, no es que me molesta lo que vas a decir, es que tengo una tolerancia que te das cuenta que es más larga que en otros momentos, pero siempre soy Diana Conti. Deje que las personas decidan si lo que digo yo es incorrecto. Acá, cuando usted dice que Canal 7 y Canal 7 y Radio Nacional, pero sobre todo Canal 7, son los medios públicos, la verdad es que es una vergüenza eso, porque Canal 7 es una agencia de propaganda del gobierno, como lo es Fútbol para Todos, como es 678. Y acá lo que ha sucedido es muy simple. Este es un gobierno que se queja de... ¿A vos también te duele 678? Diputada, porque lo que pasa es que en la democracia está bien que nos duelan cosas. Tanto lo que voy a decir. Lo que no puede ser es que quieran que no exista 678. Lo que voy a decir, le molesta tanto. El gobierno, que dice que era el único que podía gobernar, hace periodismo. Aparecen trabajadores esclavos, la culpa no es del gobierno, que hace 7 años y medio que está ahí, es de la oposición. Aparece un conflicto sindical, la culpa no es de Tomada, es de la oposición y de Clarín y de no sé qué más. El gobierno no hace eso. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno hace periodismo. Es decir, tiene 678, tiene Fútbol para Todos, tiene sus medios tiene Telam, tiene sus medios de propaganda. Y se ocupa de eso, de tener su propaganda y de taparle la boca a los demás. Eso es hacer periodismo. Eso no es gobernar. Eso no es lo que ustedes prometen. Porque en tu concepción, 30 segundos, si el gobierno fuera culpable de todo conflicto gremial entre un patrón privado y trabajadores, y de todo lo que vos decís... Hace 10 años. ¿Vos querés un régimen comunista? No, hace 7 años que dice usted que está ese conflicto. ¿Vos querés un régimen comunista? No, ustedes me parece. Sí, porque el conflicto gremial es siempre previo a la intervención del Estado. El Estado interviene con una conciliación obligatoria. Pero ustedes dicen que hace 7 años y medio que está ese conflicto laboral. Porque es un conflicto que parte de despido, después de pagar indemnización, después algunos fallos de reincorporar algo. Ese uno. Porque lo que sí tiene el grupo Clarín, empresa, es algo que ayer lo dijo muy bien Cerruti en el programa de Slotoguada y Tenenbaum, o sea que ustedes mismos que hicieron una buena editorial, está bien, sus periodistas, que la empresa Clarín, bueno, para cumplir la ley tiene sus problemas, ¿no? Es responsabilidad del gobierno hacerla cumplir. Les cuesta un poquito, bueno, si todo es responsabilidad del gobierno. Nos estamos ocupando, si vos nos dejaras. Bien, gracias, gracias a ambos por el debate y obviamente la vamos a continuar, ¿no? Sí. Bueno, Mauricio